Primer trabajo, hace 25 años, 26 ya, estoy trabajando en mi primer trabajo. Siempre me he desarrollado en la misma empresa, aunque me ha tocado actividades en por lo menos dos de los campos que la empresa tiene en San Luis. La firma tiene prácticamente hasta el límite con Córdoba, un campo principal que es de recría y gran parte de la agricultura, y después tiene dos campos más hacia el oeste, donde la agricultura nació hará unos 12 o 15 años, más que nada como apoyo a la ganadería, ¿tá? Para alguna categoría específica de recría de ellas. En todo este tiempo he ido pasando diferentes etapas y me ha tocado desde ver y observar qué se hacía hasta tomar decisiones, la mayoría de las decisiones técnicas dentro de los tres establecimientos. Ahora, siempre busqué una herramienta que me ayudara a tomar decisiones y siempre busqué esta herramienta. Yo siempre quise tener una bola de cristal que me permitiera adelantarme a las cosas que me iban a pasar. Pero resulta que casi nunca, que no la encontré, pero me mandaron varias veces algo bastante parecido físicamente, que fue eso. Entonces cuando uno empieza una campaña, en realidad las sembradoras arrancan en la fecha en que tienen que arrancar, pero uno empieza a tomar decisiones mucho antes. De hecho, como grupo tomamos para tanto San Luis como para los otros establecimientos en Buenos Aires y Córdoba, empezamos a tomar decisiones técnicas de cómo va a ser la siguiente campaña cuando todavía estamos lejos de cerrar la campaña anterior. O sea, hacemos, por ejemplo, todas las compras de pre-campaña en marzo, con lo cual yo en febrero ya tengo que empezar a tomar decisiones de qué cosas me vienen gustando o no de una campaña. Y como casi siempre pasa, cuando empezamos a transcurrir la campaña, la cosa se pone linda. Es que hemos tomado bastantes decisiones bastante buenas y llegamos a, por ejemplo, en marzo de este año, 28 de marzo de este año, ya casi lista la campaña, teníamos los tres lotes que probablemente sean de mayor potencial dentro de los establecimientos, en esa condición espectacular de maíz. Y decíamos espectacular porque sabemos el historial de los lotes, sabemos que los lotes en gran parte tienen acceso al agua, sabemos que hemos hecho la ambientación correcta con todo el historial que tenemos de ellos, hemos elegido un buen híbrido, hemos elegido la fecha correcta, hemos elegido según las densidades que usamos, de los mejores híbridos que usamos, las fertilizaciones adecuadas. Tenemos una excelente tecnología de siembra, buenas sembradoras, y nos encontramos cosas como esta. Entonces, bueno, ya directamente los llamamos a los gerentes de los bancos y le decimos, che, este es el momento de que vengan a ver la situación en que estamos. Pero a veces pasan cosas. Esa es una imagen 5 días más tarde de los mismos lotes que acabamos de ver. Esa es la helada del 30 de marzo y ese fue el rendimiento bastante aceptable. Nosotros esperábamos 11.000 kilos, sacamos la mitad. ¿Está? Ahora, espero que se vean más o menos bien los gráficos. Esto es terminada la campaña, terminada la cosecha. ¿Qué pasó con el ambiente dentro de cada uno de los lotes, con los ambientes que normalmente utilizamos? Entonces, tenemos dos situaciones, y este año más marcadas que nunca, por lo menos en el tiempo que a mí me toca tomar decisiones. Tenemos casos de lotes de potencial medio, donde cada uno de los ambientes mostró su potencial. En línea roja, por supuesto, los ambientes más altos o de menos potencial. El amarillo, los ambientes medios, las medias lomas. Y en verde, el mejor ambiente.
Entonces, es esperable que en cualquier lote nosotros tengamos diferencias así de marcadas entre ambientes. ¿Está? Quiere decir que, a ver, si nosotros le pusimos la semilla y el fertilizante y demás adecuado para cada ambiente, bueno, esto es lo que podemos llegar a tener como respuesta total del lote y particular de cada ambiente. Puede llegar a pasar un lote de un potencial menor que también muestre diferencia entre ambientes. El problema ocurre cuando, al ser una campaña tan grande, un dato no menor que no les dije, es que entre los tres campos, nosotros más o menos para cosecha hacemos unas 14.000 hectáreas. 11.000 de maíz y unas 2.000 en baja de soja. 2.500, 3.000 y algún otro cultivo, cubrimos las 14.000. Entonces, cuando las sembradoras avanzan por sectores, por secciones, que le llamamos nosotros. Entonces, arrasan con siembras en lotes quizás bastante diferentes a las que previamente y en el Excel sentado en la computadora yo había determinado un largo de ciclo, un tipo de híbrido, un largo de ciclo y toda su fertilización y demás, pero resulta que cuando empiezan a sembrar siembran, no nos queda otra. Entonces tenemos casos de siembras a lo mejor de un híbrido un poquito largo, donde nosotros no tenemos demasiado en cuenta las heladas tempranas, porque no nos han ocurrido en los últimos 12 años, pero empiezan a aparecer que las diferencias entre ambientes en siembras tardías no son tan importantes. Y el caso extremo es el que ven acá, donde prácticamente no hay diferencias entre ambientes, pero resulta que era el lote de mayor potencial. Fíjense, la línea roja fue la que por su condición de campo llegó a madurez fisiológica, digamos, llegó a llenar el grano suficientemente adecuado a ese potencial de ese ambiente, pero no se despegaron los ambientes medios ni altos. ¿Está? El resultado de eso son los 6.400 kilos que vimos en la primera imagen. Pero bueno, es una eventualidad. Se sumó que habíamos tenido una corta seca durante marzo, pero que los cultivos estaban, como los vimos hace rato, a pleno consumo de agua, entonces apenas faltó un poquitito de lluvia, ya los maíces se carpucharon. Y encima la helada. 2 veces no nos puede pasar eso. Bueno, veamos los mismos lotes en la misma fecha, pero del 2021. Mismos lotes. Soja. Ya tenemos una diferencia. Tuvimos una piedra terrible el 3 de noviembre del 21. Bien, con lo cual por primera vez tuvimos que resembrar el 50% de la superficie de soja del campo. Algunas resiembras no fueron buenas, entonces empieza a aparecer un manchón distinto. Pero el resto de los lotes espectaculares. Chochos, otra vez. Sirva también esta foto como homenaje a uno de los contratistas más grandes que teníamos, que falleció hace poco. Y la otra persona es Fernando, que trabaja siempre conmigo. La soja estaba así. Entonces, en una discusión interna, me preguntan a mí cuánto yo le había informado a Buenos Aires que íbamos a rendir en soja, y yo les dije el promedio. No, usted está engañando a Buenos Aires. Mira cómo está la soja. Encima hoy, justo hoy, está lloviendo. Mira cómo está lloviendo. No estaba lloviendo. Estaba cayendo el tiempo. ¿Está? Mismo lote, otra vez, misma situación. Ahora 3 días más tarde. Bien, tenemos esta parte donde le había caído la primera piedra, el rendimiento iba a bajar prácticamente a 0, y se suman todas estas de otra parte.
el resultado fueron 2.100 kilos de soja. Entonces, bueno, las cosas pasan, pero bueno, yo sigo extrañando la bola de cristal. Tenemos otras herramientas, tenemos el tarot, tenemos cualquier religión en la que ustedes crean. Tenemos, claro, es la diosa azteca del clima. Tenemos a la Pachamama, ya más conocida para nosotros. Pero siempre creo que estos dos tipos tenían siempre razón cuando decían puede pasar. Entonces, en base a qué otras cosas podemos tomar decisiones, les pongamos un tono científico a la cosa, tenemos las perspectivas climáticas. Probablemente los estudios mundiales más fuertes acerca de la perspectiva del clima tienen que ver con el Centro de Proyecciones Climáticas de los Estados Unidos, que una vez al mes te tira un informe por debajo de la puerta que te dice cómo va a ser la temperatura del Océano Pacífico, del Ecuador, y qué sé yo, y cómo nos va a afectar a nosotros. Para este año, siempre tomamos septiembre, porque es el último momento donde nosotros podemos llegar a pegar un pequeño giro en la campaña, y la tendencia climática es que nosotros, desde parada en septiembre, todos los modelos indican que recién para enero del año que viene, la tendencia de niña va a pasar a niña. Y es archiconocido por todos que los años niños son más llovedores y los años niña son menos llovedores. Pero, si vemos la tendencia del año pasado, es muy parecida, incluso con los mismos registros de temperatura esperables. Pero, uno localmente puede ir juntando datos. Esa es la planilla desde el 2010-11 hasta la campaña que ya cursamos de lluvias. Marcelo dijo en un momento que él tomaba las lluvias de abril a marzo. En este caso, nosotros le damos bastante relevancia a las lluvias que ocurren entre enero y marzo, o entre diciembre y marzo. Se supone que todo lo anterior, digamos desde julio o incluso antes, hasta noviembre, es el agua que podemos llegar a retener en el suelo con buen manejo de barbecho, como dijo él también. Pero también es cierto, más o menos tenemos registrado lo mismo, que nosotros podemos guardar en el perfil hasta los 2 metros, o sea, capacidad máxima de exploración de las raíces, 120 milímetros. Todo lo que llueva desde marzo hasta noviembre, por encima de los 120 milímetros, ya no lo vamos a poder juntar. Entonces, supongamos que tuvimos un otoño normalmente bueno, con un invierno normal, donde capaz que no se suma mucha agua. Entonces empecemos a sumar los 120 para atrás y todo lo que llueva para adelante, y eso es lo que va a tener disponible el cultivo para toda la campaña. Entonces, ahí en ese cuadro están sumados, o sea, todas las sumatorias, todo lo que se va, las lluvias de un mes sumadas con las anteriores y anteriores, con la acumulada, y más o menos nos da que en todo este periodo de 12 campañas, el acumulado de diciembre a marzo es de 290 milímetros. Pero claro, entre años tiene una variación bastante importante. Podemos decir que desde el promedio podemos tener hasta un 64% más o hasta un 53% menos de lluvia. Entonces, agarré ese cuadro y le sumé el que vimos hace rato, el gráfico que vimos hace rato de los informes de tendencia climática, y dijimos, bueno, ¿cuántos años de eso, cuáles años de esos han sido niño, niña o neutro? Como se ve ahí en la serie, desde que empezamos el análisis hay 3 años niña, 3 años niña y 3 años neutro. A eso le agregamos cuánto han sido los rendimientos de maíz en cada uno de esos años, cuánto varió el maíz, el rendimiento en kilos, y cuánto varió en porcentaje. Y un dato más, que para evaluar el efecto de granizo se nos hace mucho más fácil en soja que en maíz. Entonces, bueno, le agregué el dato en soja. Nosotros hemos tenido años
desde 0% de superficie afectada por granizo hasta el 87%, pero en realidad me quedé corto porque con la imagen que les mostré antes yo no solapé, tomé como superficie afectada solo la de fin de campaña y no la campaña que nos tocó al principio y al final. Si lo sumamos te da 130% de la superficie de soja afectada por granizo. ¿Está? Bueno, tomo parámetros de decir cuando es niño, neutro o niña, cuando de las diferencias de temperaturas esperadas tenemos más o menos 0,5 grados de temperatura del océano, tomamos un parámetro de temperatura del océano neutro, niño o niña. Como les dije, tuvimos 3 años de un caso, 3 años del otro y 3 años del otro. Ahora, cuando analizamos el RINDE, es cierto, la niña nos dio resultados de rendimiento de maíz hasta un 20%, o en promedio un 20% inferior al normal. En años niños, un 20% más, y el año neutro efectivamente fue neutro. Fue igual al promedio. Ahora, no necesariamente el rendimiento está explicado por lluvias. ¿Está bien? Si nosotros también tomamos un parámetro de cuánto es neutro en cantidad de lluvias, cuánto es neutro, cuánto es menor de lo normal y cuánto es mayor de lo normal, tomando 10% más o 10% menos, resulta que las lluvias per se fueron 23% más altas de las normales. En años niña, caso del año pasado, nos llovieron en el año calendario 750 milímetros. En años niños, un 20% más, y lo raro es que en años neutros tuvimos un 25% menos de lluvia. ¿Bien? El otro factor que para nosotros es terriblemente condicionante es el granizo. ¿No? Entonces, tomamos como neutro si nos cae piola entre el 25 y el 50% de la superficie. Ahora, si nos cae menos del 25, es un año mucho mejor en granizo, y si es más del 50%, bueno, es mayor. Entonces, resulta que en años niña, la cantidad de granizo, de superficie afectada por el granizo, fue del 55%. En años niños, el 42%, y en años neutros, el 16%. Entonces, la combinación entre lluvia y granizo son los que en definitiva terminan determinando el rendimiento. A su vez, está todo el factor de temperaturas y de heliofanía, de cantidad de sol, que van modificando el potencial de rendimiento. Entonces, si comparamos cuánto rindieron, cuánto fue capaz de fijar el maíz en kilos de grano por milímetro de lluvia, ¿tá? Cada año tiene sus particularidades. Entonces, si vos quisieras comparar la campaña que acaba de pasar, donde diciembre, enero, febrero, marzo llovieron 475 milímetros, con otra campaña que la tuvimos de 475 milímetros, este año no tuvimos granizo, en la campaña que acaba de terminar, no tuvimos granizo, sino que el factor preponderante de limitación de rendimiento fue la helada, y solamente pudimos fijar 10 kilos de maíz por cada milímetro de lluvia. Y hay años terriblemente más eficientes. La campaña de 19-20, con solo 135 milímetros, fijamos 32 kilos. ¿No? Entonces, en términos generales, para el caso de Don Roberto en particular, en estos últimos 9 años tuvimos 320 milímetros. El promedio fue 5.560 kilos. Entonces, la eficiencia promedio de fijación de rendimiento fue de 20 kilos por milímetro. Bastante diferente a la que escuchamos recién de Marcela de 10. Es tal la combinación entre lluvia
todo el resto de los factores de temperatura y demás, y granizo, que en un año supuestamente muy malo, porque nos había caído una helada muy temprana, en realidad no fue temprana, saben que todos los cultivos estaban atrasados por falta de temperatura y sol. El maíz sí se vio afectado 8%, casi 9% por debajo del promedio, y la soja estuvo 5% por encima del promedio. Aunque estaba lechuga, esa foto que sacamos con este hombre que yo le dije que falleció, fue 4 días antes del helado. O sea, estaba verde lechuga la soja. Aún así, rindió más de lo esperado. El granizo en los últimos años ha sido un factor muy limitante. Eso es el caso de una lluvia de 110 milímetros con las piedras que vimos al principio. Entonces, ¿en qué otras cosas basar las decisiones? Por supuesto, en la sustentabilidad. Es una empresa muy vieja y que a su vez va a ir seguramente pasando de generación en generación. Le tenemos que garantizar a los que vienen que van a poder seguir haciendo más o menos lo mismo. El tema es que tenemos que lidiar con la definición como empresa, que es una empresa ganadera. Más del 50 o cerca del 55% de la facturación de San Luis es ganadería. Entonces, tenemos dos apoyos. Glucovit, que nos manda gluten, y más en un año crítico como este, y la otra fuente de suplementación es el silo de maíz. En este caso, más del 10% en promedio del maíz sembrado se picó. ¿Está? Y el efecto del picado sobre el suelo desnudo es bastante fuerte, ¿no? Esa foto es la del feedlot. Ahora en este momento le estamos agrandando en esa línea que faltaba, más o menos como empresa, entre el feedlot de sí, las recrías y demás, estamos consumiendo unas 25.000 toneladas de maíz al año. O sea, el 50% de la producción. ¿Bien? Y en el caso de soja, estaremos usando unas 600 toneladas, que debe ser el 15% de la producción. Ahora, Marcelo nombraba también el tema de los cultivos de cobertura. Si yo le digo que hemos sembrado muchas veces soja con una única lluvia de 10 milímetros cerca de la fecha de siembra de soja. Todo lo demás está acumulado en el perfil. Si yo, por querer hacer cobertura, hago un cultivo a puente que me va a robar 60 o 40 o 60, 50 milímetros, estoy perdiendo la mitad de mis ahorros en agua. Entonces, no le encontramos sentido a la siembra de cultivos de servicio, salvo que aporten alguna otra cosa. Eso es una vicia intentando crecer en un rastrojo de maíz, pero tenemos casos donde la vicia ha llegado hasta la altura de la espiga del maíz, hemos podido cosechar bien y hemos matado la vicia inmediatamente después de la cosecha de maíz. ¿Qué pasa? Es una vicia guacha que empezó a nacer junto con el maíz. La vicia es una gran fijadora, pero gran fijadora de nitrógeno. Juan Cruz recién decía cuánto nitrógeno fija la soja. Probablemente la vicia esté más o menos en los mismos kilos fijados de nitrógeno atmosférico. La ventaja es que esto no se va a ningún lado. El grano de soja, cuando se va, exporta del lote y del suelo la mayor cantidad de nitrógeno que fijó. En cambio, esto queda como valor agregado para el suelo. Y hemos llegado a tener condiciones muy buenas de vicia. Mi modelo no es muy alto, pero digo, capaz que ha sido una vicia así, pero sí contó como 5.000 y pico kilos. Ese caso puntual, solamente repetible y bajo riego, nos permitió hacer a la siembra del siguiente maíz 50 kilos de urea por hectárea y cosechar 13.500 kilos de maíz. La fijación biológica en ese cultivo es extraordinaria. Tenemos que ver cómo la metemos en el sistema y hay un plan para eso.
Ahora, si cultivos de servicio no tenemos, o estamos en desarrollo en el caso de la vicia, la única que nos queda es apelar a la rotación agrícola. En este caso, nosotros le metemos maíz sobre maíz sobre maíz sobre maíz, que ya nombraron. Estamos teniendo algunas alertas, que a mí me encantaría poder meter leguminosas, pero no voy por el lado de soja porque perderíamos esa cobertura de suelo que para nosotros es tan valiosa. Vemos si podemos meter vicia y si no, seguiremos con maíz ad eternum. Como es una empresa privada, también tenemos que atender a los márgenes brutos. Esta es la curva de márgenes brutos desde el 13 y 14 hasta la campaña que terminó. No es menor, creo que fue Marcelo que mostró un pico de rendimiento del año 15-16. Bueno, ese año nosotros tuvimos 4.500 kilos de soja sobre 4.400 hectáreas de soja. A partir de ahí, nosotros en ese momento dijimos, bueno, estamos alcanzando el campo de Villa Valeria, somos Gardel y le pega junto con Fernando. Bueno, no, el clima nos acomodó el moño y a partir de ahí los márgenes brutos de soja no volvieron a ser iguales a los del maíz, excepto este año, pero tengo que aclarar que la soja se vendió en el pico de precio de soja, en cambio se postergó después del pico del precio de maíz, probablemente hubiesen estado con la misma distancia que este año anterior. Pero en términos generales, en los últimos 9 años, 12 años, la diferencia a favor del maíz en cuanto a márgenes brutos es del 18%. La otra fuente de decisiones que tomamos son los ensayos. Es muy raro encontrar ensayos, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, donde la cosa que se analice explique casi el 90% de la variación de rendimiento. En este caso probamos soja de varios ciclos, era un ensayo grande de 32 variedades de soja, y a medida que cambiábamos el largo del ciclo de soja, los rendimientos seguían aumentando hasta cierto punto donde la soja es tan larga que sigue. Tenemos otro ensayo donde se usaron inoculantes en maíz, así como se inocula la soja, también se puede inocular el maíz, y los resultados que tuvimos fueron extraordinarios por dos cuestiones, porque la combinación de dos inoculantes comerciales nos dio mejor que cada uno por separado, y a su vez la respuesta económica al ser una tecnología tan barata fue muy positiva. Ahora, los resultados cuando hacemos un ensayo, esos ensayos están tan condicionados en su calidad de datos como el resto de los cultivos, están bajo los mismos riesgos climáticos de suelo y demás. La ventaja que tenemos es que hacer ensayos para nosotros nos sale muy barato. Es más, los últimos años ni siquiera pagué el asado. Lo pagó Raúl. Hacemos la última fecha de siembra, cuando ya están todos hartos de manejar un tractor, hacemos los ensayos para no afectar los lotes comerciales, ¿tá? Pero normalmente terminamos corriendo contra el almanaque porque, por ejemplo, este año tuvimos que descartar todos los ensayos y había sido un ensayo muy complejo porque fue el último día de siembra, un 18 de diciembre, sobre un maíz de ciclo bastante largo. No sirvieron los datos. Era un dato de inoculante también bastante complejo. Ahora, puede llegar a ser que un ensayo sea tan confiable como este. Nosotros ponemos a diferentes dosis de nitrógeno logramos una curva de rendimientos tan espantosa como esta que no explica nada, aumentamos más insumos y la respuesta es totalmente aleatoria, pero cuando combinamos la fertilización de base de la siembra con la refertilización después, el número mejora bastante, la curva se aplana. Ahora,
Cuando tenemos ese resultado decimos, bueno, tenemos que sembrar con un porcentaje de nitrógeno y el resto refertilizarlo, sí, claro. ¿Y la escala? Nosotros no podemos, en pleno mes de enero, cuando las condiciones climáticas son normalmente muy malas, salir a hacer semejante operativo de logística para tener resultados aleatorios. Hay una cuestión que para nosotros es terriblemente importante, que es la fecha de siembra, tanto en soja como en maíz. Y a nosotros siempre nos gustaría tomar la decisión así, con una gran ventana de siembra, sentarnos ahí y en el Excel poner la fecha de siembra para cada lote. No, normalmente no pasa esto. Tenemos una ventanita allá, chiquita y lejana. Porque entre el 22 de noviembre y el 15 de diciembre le tenemos que sacudir 11.000 hectáreas de maíz. Entonces es un galope para todos. Y a su vez puede llegar a pasar cosas como esta, el resultado de los rendimientos lote a lote según la fecha de siembra. Y esto no es lineal. La tendencia sí, pero el resultado individual no. Entonces, más allá de lo que tengamos en la idea, en la cabeza como idea general, a cada lote le pasan cosas. ¿Bien? ¿Qué otra fuente? El manejo. El manejo es obvio. Cuando vos tenés un campo mixto, vos le estás sacando cobertura en los suelos, entonces seguro que te va a ir peor. Entonces hemos zonificado a todos los campos que nos toca manejar. Entonces tenemos áreas en verde que son netamente agrícolas, áreas en rojo que son mixtas. Entonces esperamos que siempre esté en un escalón por arriba las zonas mixtas en rendimiento. No pasa. Esa es la tendencia de los tres campos en rendimiento desde el año 13 y 14, sí, el 14-15 fue espectacular como dijimos, sí, el 16-17, pero en realidad es como dijo Marcelo, estamos terriblemente atados a clima en cada sector, en cada año. Pero claro, como siempre, por ejemplo, para que se den una idea, la lluvia acumulada desde enero hasta ahora en la estación meteorológica nos dio 340 milímetros, una cosa así. La evapotranspiración nos dio cerca de 1.988, o sea, si nosotros vamos, por ejemplo, hacemos una alfalfa necesita cerca de 1.000 milímetros para estar en el tope de rendimiento. Nosotros estamos faltando 600 milímetros. Por eso es que las alfalfas se hacen al este de la provincia, donde tenemos acceso al agua, si no, no hay otra. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con los riegos? Espectaculares. También que en un año donde la soja en secano dio 2.000 kilos, bajo riego nos dio 5.500. Entonces le dijimos a la empresa por allá, el norte. Entonces le hicimos poner una línea eléctrica, 3 perforaciones, poner al cero todos los equipos de riego que estaban bastante vetustos. Y a los 3 años encontramos esto. Me acaba de poner cara de susto el señor Juan Cruz ahí. Esto es promedio de pHs, no importa que no conozcan las unidades ni demás. Pero fíjense que sí el pH tiene que ser que es una escala logarítmica. O sea, no es lineal, es logarítmica. O sea, esto es 1000 veces más que esto. ¿Está bien? Entonces, en el campo, en secano, nosotros tenemos en promedio 6.6 de pH. El agua de los riegos hizo que los suelos se fueran en promedio de 7.5 y tuvimos casos de 8.9 de pH. Entonces la calidad del agua nos dejó muchas dudas. La otra es esta. ¿Cuál es el costo de la energía? No importa. $2 por milímetro, capaz que nos quedamos cortos. Y cuando estábamos en esas dudas, nos vino a facilitar toda la decisión un muchacho que tomó este camino. Nos empezaron a robar cosas en los equipos de riego. Como para que se den una idea, en el momento del robo
de todos los componentes del cobre de ese transformador, el valor del mercado del cobre era de 60.000 pesos más o menos, en los kilos de ese cobre. El equipo costaba 850.000. ¿Está? Es más, le metimos seguridad a los equipos arriba, le pusimos cámaras, todo. El día que se iban a conectar las cámaras, esa misma noche se robaron todo lo que quedaba, incluso las cámaras. Así que bueno, desistimos. Entonces, la única herramienta confiable con la que contamos, de verdad, es con la estadística. Y no hay estadística que sirva si la calidad de datos que se toman no es buena. Entonces, ¿qué detectamos con el conjunto de datos obtenidos, procesados y analizados en contextos históricos? Detectamos la importancia del uso de las herramientas tecnológicas. O sea, nosotros tenemos imágenes satelitales, análisis de suelos georreferenciados, tenemos las sembradoras con variables de semillas, fertilizantes, que a su vez nos van tomando datos para nuevos mapas que realimentan el sistema. Podemos hacer ensayos en pequeña escala y recién una vez que están probados, llevarlos a mayor escala. Como podemos tomar datos históricos, podemos ver tendencias crecientes o decrecientes, entonces tratar de manejar sistemas estabilizados y en definitiva priorizar un sistema sustentable. Ahora, como les dije recién, a mí me sirvieron mucho los ensayos como para tomar de una pequeña superficie, ir a escala media y recién después generalizarlo en todo el campo. Y en definitiva lo que queremos es adecuar los costos, pero en la medida justa, porque digamos, partimos de una base de maíces hijos de híbrido a la tecnología que usamos ahora para la sembradora, cantidad calidad de híbridos de lo mejor que hay en el mercado, pero las fertilizaciones y, por ejemplo, la cantidad de semillas tienen que ser exactas para cada uno de los ambientes. La única forma, entonces, es juntar datos. ¿Quieren ver cada uno de los numeritos? ¿No? Bueno. Todo eso es el conjunto de datos que se toman de cada uno de los ambientes multiplicado por la cantidad de lotes de cada año y del total de los 3 campos. Por supuesto, no importa nada de este tema, que a veces te cansas de tomar datos. Y bueno, tenés que respirar y volver a tomar datos. En general, nosotros tomamos los mapas de cosecha como el primer dato en base al cual empezamos a tomar decisiones. Porque en base a los datos de cosecha tomamos la extracción, sabemos la extracción de nutrientes aproximado. Ahora sabemos que de 22 kilos bajamos a 17 el requerimiento de nitrógeno, está muy bueno. Podemos hacer los mapas de balance de nutrientes en base a eso y qué cultivo vamos a poner después, la prescripción de la nueva campaña, tanto de fertilizantes como de semillas. Las máquinas después nos devuelven los mapas de sus trabajos y con mapitas como ese verde que vimos al principio, más o menos, y la observación por supuesto a campo, sabemos más o menos cómo venimos en la campaña hasta la nueva cosecha, donde empezamos de vuelta todo el proceso. Y a su vez, y medio paralelo, no nos manejamos, ahí me va a retar nosotros no tomamos decisiones de fertilización por los análisis de suelo. Los análisis de suelo los tenemos, ya les digo, georreferenciados y tratamos de ver tendencias a mediano plazo. En base a esas tendencias tomamos decisiones. En general usamos 3 ambientes por cada lote. Ahora, lo importante para poder lograr una buena cantidad de datos, por lo menos para nosotros, que es semejante superficie y con tanta variabilidad ambiental, es una fidelidad mutua con los contratistas.
nosotros partimos en conos, hasta que nos alineamos con los contratistas, que nos fuimos conociendo y entendiendo qué necesitaba uno y el otro. Y los contratistas básicamente necesitan continuidad, saber que van a poder invertir en una máquina nueva, una tecnología nueva, a sabiendas que después van a poder facturar sobre eso. Entonces ahora llegamos a niveles de tecnología, incluso tecnología ofrecida por los contratistas mayor a la que yo necesito. ¿Está? En cualquiera de los rubros que ustedes quieran. Conclusiones. Ya no estando en la bola de cristal, en realidad lo que podemos estar seguros es de que vamos a tener adversidades y que esas adversidades se van a ver reflejadas a lo largo del tiempo, de varios años, con estadísticas. Entonces, pase lo que pase, un granizo, una helada, una seca, un golpe de calor, una inundación, un lavado de suelos, como hemos tenido, que hace que el nitrógeno se vaya a los 2 metros de profundidad, la cosa va a ser siempre la misma. Sabiendo que trabajamos en una zona marginal donde las adversidades climáticas se solapan, como yo les mostraba antes, un helada tras una seca, una piedra tras otra piedra, tal vez la mejor estrategia de supervivencia sea diseñar e implementar sistemas con un uso intensivo de tecnología, pero con un uso adecuado de insumos, implementando en una escala solo aquellas técnicas probadas y con respuesta productiva, económica y sostenible en el tiempo. En definitiva, lo que tratamos es de achicar el margen de error. Y en definitiva, como toda empresa, debemos invertir y no apostar. Porque para apostar hay lugares bastante más divertidos. Bueno, muchas gracias al ingeniero Gonzalo Molina, responsable técnico de estancia Don Roberto. ¿Algún comentario o alguna pregunta para el ingeniero? Muy buena, muy buena, Gonzalo. Además, digo, mucho más divertida, digamos, que el resto de las presentaciones, tengo que decir. Muy bueno el trabajo. Eso de las líneas se ve, digamos, en los datos, digamos, que tenemos en Villa Mercedes. Yo iba a decir algo sobre eso, que me dijo que no lo diga, pero lo digo igual. Con el caso de la niña y niño, nos terminamos portando como abuelos machirulos. Cuando te dicen, es niño, ¡ah! Es niña. Cuando es niño, te dicen, es niño. Y en realidad te demostró que sea niño o niña, es lo mismo, o sea, depende cómo sea la campaña en sí. ¿Tenés miedo a todas las chicas que vienen al Congreso de Mujeres? Mañana está full esto. Ya que esta grabación. Justamente porque estoy diciendo lo contrario. No tiene nada que ver. En realidad, digo, lo que se ve es que tienen pisos más, tienen mínimos, son años, digamos, más con pisos de precipitaciones más bajos. Eso sí, seguro. Y aparte, al tener un